Bueno, buenos días para todos. Coordinadora del CTI del Hospital Pasteur. Formo parte del equipo por una UCI sin delirium, con el cual hemos preparado esta charla, especialmente con la licenciada Cintia Lecor. Nuestro tema de hoy va a ser COVID-19, trastornos neurológicos y trastornos neuropsiquiátricos. Es importante destacar que esta charla está basada fundamentalmente en la experiencia compartida por los colegas a nivel mundial que han tenido que pasar por esta pandemia. O sea que en realidad es una humilde presentación basada fundamentalmente en las publicaciones hechas a nivel internacional. En primer lugar, queremos destacar que el sistema de salud debe estar atento a los síndromes neurológicos durante la infección por SARS-CoV-2. Por otro lado, una de las primeras cosas que queríamos expresar, que el COVID-19 puede producir tanto trastornos neurológicos como trastornos neuropsiquiátricos. Pero estos trastornos se encuentran intrincados entre sí y están presentes en un mismo paciente. Por lo tanto, es difícil poder diferenciarlos entre ellos y por un tema solamente de practicidad vamos a dividir este tema en dos partes. Una parte que va a ser los trastornos neurológicos, a los cuales nos vamos a referir en la charla de hoy, y otra parte en una instancia más adelante, que son los trastornos neuropsiquiátricos. Lo importante que queríamos mencionar, que ya se sabe a nivel mundial que existen tantos trastornos neurológicos y trastornos neuropsiquiátricos en el contexto del COVID, y esos pacientes que presentan estas manifestaciones se han denominado pacientes neurocovid, a tal punto que en diferentes países, ya sea en Italia, por ejemplo, y en Estados Unidos, se han formado unidades de cuidados intensivos especialmente para pacientes neurocovid. Por lo tanto, certificando lo que acabamos de decir, en este momento vamos a hablar de los trastornos neurológicos, o sea, con sus alteraciones a nivel del sistema nervioso central y periférico, y los trastornos neuropsiquiátricos, que están especialmente vinculados a la encefalopatía tóxica y que, como todos sabemos, expresan la disfunción aguda encefálica a los diferentes infecciones, en este caso es la infección viral, que pueden expresarse a través de diferentes trastornos que van desde una leve alteración del nivel de conciencia hasta pasando por el delirium y el coma. Todos estos trastornos los vamos a desarrollar en una próxima instancia junto con el tratamiento farmacológico. Bueno, centrándonos en lo que nos concierne al tema de hoy, son las alteraciones neurológicas vinculadas al COVID-19 sobre el sistema nervioso. Todos sabemos que el SARS-CoV es el virus que produce la enfermedad y el COVID-19 es la enfermedad. De esa forma nos vamos a ir refiriendo a uno y a otro de acuerdo al desarrollo de la presentación. Para guiar nuestra charla, vamos a hacernos 3 preguntas que vamos a tratar de poder contestar al final de la misma. ¿Por qué el SARS-CoV-2 afecta al sistema nervioso? O sea, el concepto de neuroinvasividad. 2,
cuáles son las vías patológicas, patogénicas, planteadas del SARS-CoV-2 en el sistema nervioso. Y, por último, cuáles son las formas clínicas de presentación. Para contestar la primera pregunta, ¿por qué el SARS-CoV-2 afecta al sistema nervioso? Tenemos que pensar que el virus SARS-CoV-2 es un virus neurotrópico. Está expresado en múltiples publicaciones que se basan en 3 propiedades que tiene el virus: el neurotropismo, en la neuroinfectividad y en la neuroinvasividad. ¿Cuáles son esos conceptos? ¿Cómo los podemos definir? La neuroinvasión es la capacidad de los virus respiratorios que pueden penetrar en el sistema nervioso. El neurotropismo es la capacidad de afectar tanto a las neuronas como a las células gliales. Y la neurovirulencia es la capacidad de inducir diversas patologías neurológicas. ¿Qué nivel de neuroinvasividad tiene el SARS-CoV-2? Bueno, el nivel de neuroinvasividad que tiene el SARS-CoV-2 va a depender de 3 factores: los factores virales, los factores asociados al huésped y la interacción entre el virus y el huésped. De estos 3 factores fundamentales va a depender el diferente grado de neuroinvasividad que va a tener el SARS-CoV-2 en el contexto del COVID-19. Pasando a la segunda pregunta que vamos a contestar, ¿cuáles son las vías patogénicas planteadas del SARS-CoV-2 en la afección del sistema nervioso? Existen diferentes vías patogénicas planteadas. Estas vías patogénicas, algunas son hipotéticas, otras están basadas en sistemas de estudios experimentales en animales, otras están basadas en lo que se sabe a partir de la epidemia del SARS-CoV, que sabemos que comparte un 80% de similitud en su secuencia genómica con el SARS-CoV-2, y otras vías patogénicas están también planteadas, estudiadas a partir de los pacientes que han presentado COVID y neurocovid y que se han podido estudiar a partir de ello. Existen 7 vías, estas 7 vías, son vías en realidad que no actúan en forma independiente, sino que pueden activarse en forma concomitante y que forman una network o una network. Bueno, son la lesión por infección directa, la segunda es la vía a través de la enzima convertidora de la angiotensina 2, la tercera es la vía neuronal, la cuarta es la vía a través de la circulación sanguínea, la quinta a través del mecanismo de la hipoxia, la sexta a través del mecanismo inmune, y la séptima es la hipótesis del tronco encefálico. Pasando a la primera vía patogénica, o sea, a la planteada que el virus produce lesión del sistema nervioso por infección directa, esta se basa en que se sabe que el material genético, incluso
las proteínas del virus se pueden detectar en muestras tanto del tejido cerebral como del tejido del líquido cefalorraquídeo. Existen diferentes trabajos publicados también con respecto a este tema. Este trabajo, que fue publicado hace pocos días, el 21 de abril, es un virólogo venezolano que trabaja en el Monte Sinaí de Nueva York. Este virólogo pudo observar en una necropsia del tejido cerebral de un paciente fallecido por COVID-19 que, como podemos ver mediante microscopía electrónica, se pueden ver las células a nivel de las células endoteliales capilares cerebrales, las partículas del virus dentro de las vacuolas citoplasmáticas. Esto hace pensar que el virus entra dentro de las células neuronales y dentro de las células gliales. Pasando a la segunda vía planteada, que es la vía del receptor de la angiotensina 2, o el llamado ACE2, todos sabemos que uno de los mecanismos planteados mediante el cual el virus actúa sobre las células es a través del receptor de la angiotensina 2. A través de la proteína S del virus, el virus se une al receptor de la angiotensina 2 y de esa forma logra penetrar a nivel de la membrana plasmática adentro de la célula y producir su replicación viral. También, con respecto a esta teoría, existen múltiples trabajos publicados, trabajos de fisiólogos, trabajos de bioquímicos, y acá podemos ver un trabajo muy interesante donde muestra la estructura a través de un dibujo tridimensional de la proteína que es el receptor para la angiotensina 2, que tiene una parte externa en la membrana citoplasmática y una membrana que está insertada en la membrana plasmática. Esto lo vemos acá a la izquierda, y a la derecha podemos ver cómo ya la proteína S, espica del virus, se une al receptor de la angiotensina 2 con alta afinidad. En este otro esquema podemos ver más claramente cómo los virus, a través del receptor de la angiotensina 2, compiten con la angiotensina, que son las imágenes en verde, para poder unirse al receptor de la membrana y de esa forma poder entrar al citosol plasmático. ¿Qué importancia tiene la enzima de la angiotensina 2 a nivel del sistema nervioso central? Es porque se sabe que además de presentarse los receptores de la angiotensina 2 a nivel pulmonar, a nivel de diferentes epitelios y endotelios, se presenta también a nivel del sistema nervioso central. Y el virus tiene alta afinidad, como dijimos, es un virus neurotrópico y puede alcanzar estos receptores por dos vías: a través de la circulación, pasando desde el epitelio pulmonar y la circulación pulmonar a la circulación sanguínea y ahí a la circulación cerebral, y por otro lado, a través de la llamada vía transnasal, que alcanza rápidamente, como vamos a ver, el sistema nervioso central, y ahí, por estas dos vías, el virus se puede unir con su proteína S al receptor de la angiotensina 2. De esta forma, pasando a la tercera vía patológica,
Pero en el contexto de lo que estábamos hablando con respecto al receptor de la angiotensina 2, el virus a nivel pulmonar pasa a la circulación general, luego a la circulación cerebral, y ya en la microcirculación cerebral, con un enlentecimiento del flujo sanguíneo cerebral, puede tener una interacción entre la proteína espigas del virus con el receptor de la angiotensina 2 a nivel del endotelio capilar cerebral. Siguiendo con esta cascada, una vez que el virus ya está a nivel del flujo sanguíneo cerebral, se produce la gemación de las partículas virales a nivel del endotelio, y eso produce un daño en el revestimiento endotelial, y esto favorece el acceso del virus al sistema nervioso central. Pasando a la siguiente vía patogénica, o sea, dijimos la vía de infección directa, la vía a través del receptor de la angiotensina 2, la vía de la circulación sanguínea. La cuarta vía, que también está intrincada con la anterior, es la vía neuronal a través de la lámina cribosa del etmoides, alcanzando el bulbo olfatorio. Acá se plantea que el virus migra infectando las terminaciones nerviosas, sensoriales o motoras, produciendo un transporte retrógrado o anterógrado a través de sus proteínas. ¿Qué pasa? La organización única de los nervios olfativos y del bulbo olfatorio a nivel de la cavidad nasal determinan que sea un canal entre el epitelio nasal y el sistema nervioso central. Esto lo podemos observar a través de este dibujo, que podemos ver cómo ingresa el virus a través de la fosa nasal, alcanza las terminaciones del tracto olfativo y del nervio olfatorio, atraviesa la lámina cribosa del etmoides y así alcanza el bulbo olfatorio, y así ya está a nivel del sistema nervioso central. Por lo tanto, esta es una de las vías planteadas, y además es una de las vías que se expresa que es la responsable de la producción de la anosmia en el contexto del COVID, y que como sabemos, la anosmia es un síntoma frecuente y puede ser un síntoma aislado que se presente como uno de los más precoces dentro de este contexto de esta infección. Acá hacemos un resumencito de las dos vías potenciales: la vía hematógena a través de la circulación, como dijimos, y la vía a nivel de neuronal a través del epitelio olfatorio. Pasando a la quinta vía patológica planteada, es la vía por la lesión producida por hipoxia. Todos sabemos lo que produce la hipoxia. Esto sería secundario a la insuficiencia respiratoria que produce el COVID-19. La hipoxia en el sistema nervioso central determina diferentes mecanismos por todos conocidos, con aumento del metabolismo anaeróbico mitocondrial, produciendo, entre varias cosas y diferentes cascadas, una vasodilatación cerebral, que esta podría llevar a inflamación, edema intersticial, obstrucción del flujo sanguíneo cerebral, y esto determinar hipertensión intracraneal. Pasando a la sexta vía planteada, que es la vía inmunológica, una de las más importantes, ya que se sabe que el SARS-CoV-2 desencadena una tormenta de citoquinas, y esta tormenta de citoquinas va a producir una hiperinflamación.
Y esta hiperinflamación es responsable de gran parte de todos los síntomas que se producen en el contexto del COVID-19. ¿Cuáles son las bases para plantear esta vía inmunológica? ¿Por qué? Porque el virus tiene capacidad de infectar macrófagos, microglía y astrocitos. Las células gliales, a la vez, se sabe que secretan una gran cantidad de mediadores inflamatorios. Y estos mediadores inflamatorios van a determinar la activación de las células inmunes a nivel del sistema nervioso central. Eso a que lleva a la inflamación y al daño cerebral. Siguiendo con esta cascada inmunológica, esta liberación masiva de citoquinas va a llevar a un daño endotelial, a una rotura de la barrera hematoencefálica, y esta rotura a la vez amplifica el proceso de neuroinflamación, activando unos receptores llamados receptores Toll-like, que están a nivel de la microglía y de los astrocitos, que forma parte de la propia inmunidad innata. Y toda esta activación en cascada y en red van a determinar la neuroinflamación, trastorno de la homeostasis, y esto es los responsables del daño cerebral funcional con la sintomatología neurológica que determina y explica en parte muchos de los síndromes neurológicos que vamos a ver más adelante. Por último, hay una hipótesis que se llama la hipótesis del tronco encefálico, que en realidad está planteada como uno de los probables mecanismos asociados a la insuficiencia respiratoria severa asociada con COVID. Esta hipótesis se basa en tres cosas: en la analogía que existe entre el SARS-CoV y el SARS-CoV-2, que como ya dijimos, estos virus comparten el 80% de similitud en su secuencia genómica. Por otro lado, se basa también que en la observación clínica que han tenido nuestros colegas a nivel mundial en el contexto de la pandemia, muchos pacientes que requerían intubación orotraqueal no tenían ventilación espontánea. Y por otro lado, también esta hipótesis está basada en que existe un predominio de muerte neuronal a nivel de los centros respiratorios, a nivel del bulbo encefálico, y que esta muerte neuronal es predominantemente a ese nivel, según diferentes trabajos, en comparación con el resto del sistema nervioso central. ¿Qué es lo importante de esta hipótesis? Es que la hipótesis del tronco encefálico participaría en la fisiopatología de la insuficiencia respiratoria, que es una de las principales causas de muerte en los pacientes con COVID-19, podría tener un componente central por lesión primaria de las neuronas a nivel del tronco encefálico. Bueno, una vez repasadas las vías patogénicas planteadas, podemos ver este pequeño esquemita que en realidad resume lo que acabamos de decir, que el coronavirus actúa por infección directa, por hipoxia, por el receptor de la angiotensina 2, por mecanismo inmune, y que todas estas alteraciones, actuando como vimos en red y en cascada, pueden determinar diferentes síndromes neurológicos como la encefalitis tóxica, la encefalitis viral, el accidente cerebrovascular, entre otros. Los que vamos a pasar a hablar para contestar la tercera pregunta. Bueno, pasando a la tercera pregunta y tercer ítem de nuestra presentación, vamos a preguntarnos cuáles son las formas clínicas de presentación de los síndromes neurológicos en el contexto del COVID-19.
tenemos que pensar y saber que están descritas alteraciones inespecíficas y alteraciones específicas. Dentro de las alteraciones inespecíficas tenemos las cefaleas, los mareos y las mialgias, y dentro de las alteraciones específicas neurológicas tenemos aquellas que afectan tanto al sistema nervioso central como al sistema nervioso periférico. Dentro de las inespecíficas tenemos para destacar las cefaleas como el síntoma más común en las personas afectadas por COVID-19. Aparece en la mayoría de las series publicadas, y en una de las series publicadas con mayor número de pacientes es la serie de Wuhan, que publicó más de 1000 pacientes con COVID-19 que presentaron un 13% de cefaleas en el contexto. En las diferentes series publicadas, la presencia de cefalea es un síntoma muy común y es muy variable y van de 13 a 20% o más. Pasando a las formas clínicas de presentación específicas, vamos a tener las alteraciones del sistema nervioso central y las del sistema nervioso periférico. Las alteraciones del sistema nervioso central, que son basadas en trabajos publicados, porque hay otras alteraciones planteadas en forma hipotética o que pueden desarrollar el virus, son 5. La encefalopatía tóxico-metabólica, la meningoencefalitis, la encefalopatía necrotizante aguda hemorrágica, los accidentes cerebrovasculares y las convulsiones. Y a nivel del sistema nervioso periférico, lo que más está publicado es la anosmia y el síndrome de Guillain-Barré. Con respecto a la primera de las manifestaciones, tenemos la encefalopatía tóxico-metabólica, que está asociada al COVID-19, con una incidencia variable pero bastante alta. Esta encefalopatía, como todos sabemos, se debe a causas tóxicas, metabólicas, al efecto de la hipoxia, también al efecto de algunos fármacos utilizados durante el tratamiento COVID. Se expresa por el enlentecimiento de las ondas lentas a nivel del electroencefalograma, y los hallazgos patológicos se expresan por edema cerebral en ausencia de inflamación del líquido cefalorraquídeo. Esta encefalopatía, una de las formas de expresión más frecuentes, es el síndrome confusional agudo, y en las diferentes series, como dijimos, llegan hasta el 26% de los casos. Pasando al segundo tipo de manifestación neurológica de los casos publicados, vamos a hablar de la meningoencefalitis y el SARS-CoV-2. Con respecto a la meningoencefalitis, existen 3 casos publicados hasta el momento actual, o por lo menos hasta que pudimos empezar a preparar esta presentación. El primer caso fue una paciente de 56 años en Wuhan, que fue diagnosticada con COVID-19 en enero de este año. Fue ingresada por depresión de conciencia a la UCI, se le hizo un ataque de cráneo que fue normal, pero esta paciente persistió con síntomas neurológicos muy graves y se terminó haciendo una punción lumbar y se confirmó la meningoencefalitis al aislarse el SARS-CoV-2 en el líquido cefalorraquídeo mediante las técnicas de secuenciación genómica. Este es el primer caso de meningoencefalitis. Vamos a pasar al segundo caso, que este es un caso publicado en una revista japonesa,
Es un paciente japonés joven de 24 años, hombre, que ingresó por cefaleas, fiebre, vómitos, convulsiones y trastornos de conciencia. Lo interesante a destacar que el test para el SARS-CoV-2 en el hisopado nasofaríngeo de este paciente fue negativo, pero sí se detectó el SARS-CoV-2 en el líquido cefalorraquídeo. Lo que esto coincide con el resto de las meningoencefalitis publicadas. Siguiendo con este caso, que es el más completo de los publicados, ellos vieron que el paciente tenía un líquido cefalorraquídeo con una meningitis a líquido claro, transparente e incoloro, con una presión de apertura elevada, con un predominio a nivel de células mononucleares y que tenía el ARN específico para SARS-CoV-2, que no se detectó en el hisopado nasal, pero sí se detectó en el líquido cefalorraquídeo. Este paciente también tenemos la resonancia, y en la resonancia lo que se vio es que había cambios de señal hiperintensa, sobre todo a nivel del lóbulo temporal derecho y del hipocampo, con atrofia del hipocampo, con una ventriculitis lateral derecha. Esto determinó el diagnóstico de meningoencefalitis por SARS-CoV-2. El tercer caso publicado, este fue ya un caso en Nueva York de un paciente de 74 años, también con las mismas sintomatología, cefaleas, fiebres y convulsiones y trastornos del nivel de conciencia. Y también este paciente presentó un hisopado nanígeo negativo, pero con un líquido cefalorraquídeo positivo. En suma, lo que podemos hablar del decir de la meningoencefalitis y el SARS-CoV-2, que es una meningitis a líquido claro, que se comporta con una presión de apertura elevada, que el test para SARS-CoV-2 es positivo por secuenciación genómica, y que no podemos excluir las infecciones por SARS-CoV-2 e incluso si el hisopado nasofaríngeo es negativo. Pasando a la tercera parte de las formas neurológicas, esto es un caso aislado de la encefalopatía necrotizante aguda hemorrágica, que solamente se publicó un caso. Esta paciente es una paciente, una azafata de Detroit, de Estados Unidos, joven, que ingresó con la sintomatología de COVID y que se confirmó COVID, pero no se pudo hacer, se hizo la punción lumbar por síntomas neurológicas, no se pudo hacer el PCR para COVID, y se detectó a nivel de la tomografía y de la resonancia lesiones hemorrágicas, como la podemos saber acá en la resonancia, bilaterales a nivel de ambos tálamos y de la región medial de lóbulos temporales. Lo importante que esto es una complicación rara, pero que es una complicación que ya ha sido descrita en algunas infecciones víricas, incluyendo el virus H1N1 de la gripe. La patogenia de la encefalopatía necrotizante hemorrágica se plantea que se ha vinculado un poco a lo que mencionamos anteriormente, a la tormenta que existe de citoquinas, que produce una ruptura de la barrera hematocefálica, y eso produce la lesión con sangrado. Pasando al cuarto forma y síndromes neurológicos asociados al SARS-CoV-2, tenemos los stroke. El accidente vascular y el SARS-CoV-2, las causas un poco fueron las que mencionamos: la cascada de citoquinas, el aumento de todos los elementos protrombóticos y dímeros D, la vasculitis, la microangiopatía y todos los elementos que producen un efecto procoagulante. Tenemos 3 estudios que lo vamos a ver rápidamente. El primer estudio, que fue uno de los primeros, hecho en China por Li. Son 221 pacientes
Y de estos pacientes, lo que pudieron observar estos autores, que el 5% presentaron ictus isquémico, el 0,5% trombosis cerebral de los senos venosos y el 0,5% hemorragia cerebral. Todos tenían COVID-19 y la asociación del stroke en el COVID se asoció a edad avanzada, a una severidad importante del COVID-19, a los antecedentes de hipertensión, diabetes, enfermedad cerebrovascular, y también a tener una respuesta inflamatoria y procoagulante marcada con elevados niveles de proteína C reactiva y de dímeros D. El segundo estudio, y uno de los más importantes publicados hasta el momento actual, es el estudio de Mao, que este estudio plantea, es un estudio retrospectivo que se hizo en enero, de enero a febrero y de este año, y que se hizo en 3 unidades de Wuhan, que eran 3 centros de referencia para COVID. Fueron 214 pacientes hospitalizados consecutivos con el diagnóstico confirmado. ¿Qué vio este estudio? 2 cosas interesantes. Lo primero es que de 78 pacientes de los 214, o sea, el 36%, tenían alteraciones neurológicas, cefaleas, mareos, strokes, trastornos de conciencia. Y por otro lado, que de estos pacientes, el 18% habían ingresado a la UCI por su compromiso neurológico sin tener compromiso respiratorio. O sea que la causa de la intubación y de la asistencia respiratoria fue el compromiso neurológico y no el respiratorio. Acá tenemos en este esquemita un pequeño ensuma del estudio de Mao, donde podemos ver que eran 214 pacientes, que de estos 214 pacientes, 36,4% presentaron manifestaciones neurológicas. De estas manifestaciones neurológicas, las del sistema nervioso central fueron el 25%, cefaleas y mareos. Las del sistema nervioso periférico fueron alteraciones oculares, anomia y trastorno del gusto, y fueron el 9%. Y las del músculo esquelético fueron el 10%. ¿Qué conclusiones llegaron estos autores? A que los síntomas neurológicos se pueden presentar en el contexto del COVID. Ellos vieron que se presentan en general entre el primero y el segundo día, en la etapa temprana de la enfermedad, y que estos pacientes que presentan síntomas neurológicos se asocian a una enfermedad COVID más severa. Las limitaciones de este trabajo es que es un trabajo retrospectivo y que se basa más que nada en sintomatología clínica y tiene ausencia de documentación por imagen del sistema nervioso central. Las conclusiones es que el COVID puede presentar sintomatología neurológica y que puede presentarse tempranamente, incluso antes de la sintomatología respiratoria, y se correlaciona en general con una enfermedad COVID más severa. Pasando al tercer estudio, que es el estudio, es un estudio publicado la semana pasada por la New England. Es un estudio muy interesante que lo vamos a decir rápidamente, pero lo más importante que es un estudio que publica en el Hospital de Nueva York 5 casos de pacientes menores de 50 años con stroke de grandes vasos en el contexto de COVID. Todos eran pacientes con COVID positivo. Uno era una paciente de 33 años, joven, sin antecedentes, que presentó los síntomas habituales del COVID y que demoró en hacer la consulta debido a miedo a la pandemia, y a la semana empezó con disartria progresiva y hemiplegia izquierda. Consultó en el hospital con un IS de 19 y se pudo observar en la tomografía que tenía un infarto de la
arteria cerebral media derecha con un trombo oclusivo en la arteria carótida derecha. El test de COVID era positivo, se inició tratamiento anticoagulante y después antiplaquetario y después anticoagulante. No se pudo observar cuál era la fuente del trombo mediante Doppler de vasos de cuellos y ecocardio. Y lo interesante es que la repetición de la angio-TAC de esta paciente a los 10 días mostró una resolución completa del trombo. Y la paciente fue dada de alta a un centro de rehabilitación. Acá tenemos los 5 casos, que son todos menores de 50 años, que todos produjeron lesiones de grandes vasos. De los pacientes se pudo hacer RTPA. Así que lo importante es tener en cuenta eso, incluso en pacientes jóvenes. La quinta manifestación, ya estamos terminando, es las convulsiones y el COVID-19. La mayoría de las series dicen que el 9% de los pacientes tienen... este es un estudio publicado hace muy poco, pero que incluyó 42 hospitales de Hubei, y este estudio, lo que fue hecho en 304 pacientes, ellos observaron solamente el 2% de los pacientes tuvieron convulsiones, que muchos pacientes tenían lesiones cerebrales, y que podían ser las causas de estas convulsiones, y este estudio concluye que ni el virus ni los posibles factores de riesgo de convulsiones pueden ser riesgo significativo para la aparición de convulsiones sintomáticas en el contexto del COVID. Pasando a las alteraciones del sistema nervioso periférico, dijimos que existen las alteraciones de los pares craneales, fundamentalmente la anosmia y el Guillain-Barré. Con respecto a la anosmia, ya hablamos su mecanismo fisiopatológico, y este estudio, que fue hecho por otros en 12 hospitales europeos, muestra que 417 pacientes con COVID-19 leve a moderado, el 85% presentó trastornos del olfato y el 88% trastornos del gusto. O sea que tenemos que tener en cuenta la anosmia como un síntoma aislado y que puede ser uno de los primeros factores que se pueden encontrar en el contexto del COVID. Pasando a la segunda alteración publicada a nivel de las alteraciones del sistema nervioso periférico, tenemos el síndrome de Guillain-Barré. Esto es un solo caso publicado también en China, mujer de 52 años que presenta una paraparesia y fiebre y tos seca, un líquido cefalorraquídeo que muestra una disociación albúmina citológica y un examen neurofisiológico que muestra un patrón desmielinizante típico del síndrome de Guillain-Barré. Estos autores sugieren que la paciente estaba infectada, que tenía el COVID positivo, que tenía linfopenia y trombocitopenia, pero no pueden excluir que la paciente haya presentado coincidencia de los síntomas del COVID con el síndrome de Guillain-Barré. En suma, contestando las preguntas guías de la presentación, ¿por qué el SARS-CoV-2 afecta al sistema nervioso? Es porque es un virus neurotrópico y neuroinvasivo. Segundo, ¿cuáles son las vías patogénicas planteadas del SARS-CoV-2 en el sistema nervioso? Son múltiples, como ya las mencionamos. Y lo más importante, ¿cuáles son las formas clínicas de presentación? Las manifestaciones neurológicas inespecíficas son las de mayor frecuencia. Dentro de las específicas están las del sistema nervioso central y las del sistema nervioso periférico. Las del sistema nervioso central se destacan la encefalitis viral, la encefalopatía tóxica, el stroke y las convulsiones que aparecen con diferentes frecuencias en las diferentes publicaciones. La encefalopatía necrótica hemorrágica es rara. Y dentro del sistema nervioso periférico, la anosmia aguda en el contexto de la pandemia puede ser un indicador de infección. Y se han descrito casos aislados de polirradiculoneuropatía o Guillain-Barré. O sea que tenemos que estar atentos a los pacientes neurológicos que siguen presentando sus enfermedades habituales y que pueden malinterpretarse en el contexto de una COVID y quedar enmascaradas.
ante un paciente con síndrome confusional agudo debemos pensar en COVID como ante cualquier infección. Muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Por el chat o pueden habilitarse? Por el chat o pueden habilitar sus micrófonos. Diagnóstico de COVID. ¿Escribo el mensaje? Diagnóstico de COVID. Bueno, el diagnóstico de COVID, me están preguntando cómo se hace el diagnóstico de COVID en el líquido cefalorraquídeo. En realidad se hace por un test que se llama secuenciación genómica del PCR para el SARS-CoV-2. Se pide de esa forma, lo que no sabemos si nosotros en el Uruguay contamos ya con ese test. No sé si existe alguna pregunta más. Bueno, les agradezco a todos la participación. Queda la presentación a disposición e incluso la bibliografía que está al final de la presentación. Acá tengo otra pregunta que es terapéutica en caso de encefalitis. Bueno, en realidad, con respecto a este tema, lo que pudimos leer en los casos publicados, en realidad estos pacientes se hace la terapéutica, primero el diagnóstico se hace como cualquier encefalitis. Ante la sospecha clínica se hace la punción, se tiene que ser una meningitis a líquido claro como dijimos, y la terapéutica es basada fundamentalmente en el tratamiento del sostén y en el tratamiento de los diferentes fármacos que han sido promocionados para el tratamiento del COVID. Los diferentes casos publicados han usado en forma indistinta, algunos hidroxicloroquina, otros metilprednisolona y casi todos antirretrovirales. Tenemos otra pregunta más acá, que es la pregunta de cómo se hace el tratamiento de sostén. En realidad el tratamiento de sostén también se hace como cualquier meningoencefalitis, el sostén de las funciones vitales con el sostén respiratorio, y bueno, no se sabe bien en realidad con respecto a qué hacer, si hay que hacer punciones lumbares seriadas, porque sí, lo que sí se sabe es que los 3 casos muestran presiones de apertura muy elevadas, entonces no está publicado, porque son casos aislados las publicaciones, si en realidad habría que hacer, como en otras meningitis a líquido claro que nosotros tenemos experiencia, punciones del líquido cefalorraquídeo seriadas para poder drenar líquido, porque en realidad hay una ventriculitis, y eso en realidad no está publicado. Vamos a tener que aprender todos juntos. Así que bueno, no sé si alguien más quiere hacerme alguna pregunta. Bueno, les agradezco a todos la atención, espero no haberlos aburridos y estamos a disposición de todo lo que ustedes quieran preguntar.